Dios los bendiga, hermano, Padre Cristo, ¿cómo están? Saludos a la familia, les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a retomar hoy la clase de nacer. El tema de hoy es, vamos a hablar sobre la iglesia de Cristo. En Mateo 17:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entender qué es la iglesia de Cristo es una de las doctrinas más importantes, porque depende del concepto que tengamos de la iglesia. Será nuestra manera de relacionarnos con ella. La palabra iglesia es traducida de la palabra griega iglesia, y frecuentemente se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosos o políticos. Esta palabra no fue originada por Cristo o por sus apóstoles, sino que era muy usada por los de habla griega. Esta palabra nunca tuvo un sentido religioso entre los griegos. Quería decir literalmente los llamados, y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamado y convocado para cierto propósito. La palabra iglesia implica al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, porque le describe con exactitud. Ha sido llamado del pecado a la santa manera de vivir, llamado de las tinieblas a la luz, llamado del mundo al reino de Dios. No es llamado del mundo en sentido físico, sino moral y espiritual. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En Juan 15:19. La naturaleza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Para poder tener una relación con Cristo, tengo que tener una relación con su cuerpo. Amamos a Jesús amando su cuerpo. En Efesios 1:22-23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, la iglesia que somos nosotros. Todas las cosas nos lo dio el Señor. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 5:29 dice: porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Colosenses 1:18: y en la cabeza del cuerpo es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia como organismo y organización. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es decir, todo el que ha nacido de nuevo forma parte del cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo, el cuerpo de Cristo también es llamado como iglesia local, al conjunto de miembros que conforman ese cuerpo. En Hechos 11:22 dice la palabra de Dios: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. En Hechos 13:1 dice: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que había creído junto con Herodes, el Terraca, y Saulo. Hechos 15:4 dice: y llegamos a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los ladicenses, y que la de los licenses la leéis también vosotros. En segunda de Tesalonicenses dice: a Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. El concepto de la iglesia local o iglesia organizada es el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o un grupo de asambleas locales. La iglesia como institución. Nuestra declaración de iglesia como institución, la declaración doctrinal de nuestra iglesia dice: creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible, formada por todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, idioma, color o costumbre, que haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador y hayan sido bautizados en el cuerpo por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Los vínculos que unen a los miembros de la iglesia son el amor y la fe común, y su estandarte o bandera es el nombre de Jesucristo, ante cuyo emblema marcha gallardamente la iglesia, imponiente como ejércitos en orden. La salud de la iglesia. Mediante la obediencia de sus normas de inspiración bíblica, crear un ambiente organizacional saludable, donde el resto, el amor y mutuo auxilio estimulen el crecimiento espiritual, numérico y económico de las congregaciones apostólicas. No un venenoso y eficiente burocratismo, sino el orden de Dios que protege y nutre la salud espiritual de las iglesias locales. La unidad de la iglesia. Necesitamos unidad en la iglesia, necesitamos el amor, necesitamos la guianza del Espíritu. Proteger la unidad de la iglesia de los constantes ataques del enemigo, que así intentan debilitarla, distraerla o desacreditarla. Siempre va a haber ataques del enemigo, hermanos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el blanco y tenemos que estar unidos en oración. Si un hermano está fallando, un hermano está pasando por problemas, orar por ese hermano y también ser sinceros y no tener pena. Hablar con hermano, ¿sabe qué? Ore por mí, tengo un problema, estoy pasando por o si tiene confianza con el hermano, dígale al pastor que ore por usted. Ser unidos, hermanos. Necesitamos una iglesia unidos, la unidad en el Espíritu. Si no hay unión, hermanos, de verdad que pues la iglesia va cayendo, se va cayendo y necesitamos unidad. Practicar la unidad, practicar el amor con nuestros hermanos. La fidelidad de la iglesia. Mantener la vida y el pensamiento de la asamblea apostólicas centrados en Cristo. Que nuestra adoración evangélica, evangelización, educación cristiana y servicio social sean cristocéntricos. Que sea todo cristocéntrico de la Biblia, no de otras denominaciones, sino que sea
únicamente bíblicamente cristocéntrico. 1 Corintios 3:11. La legalidad de la iglesia, proporcionar el marco legal para que la iglesia desarrolle sus ministerios en cumplimiento con las leyes federales, estatales, condados y locales de Estados Unidos de América, y en respecto a las leyes cada país donde hay obras misioneras. Nosotros estamos en un campo misionero, hermanos. Tenemos la misión de ir, que dijo el Señor, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo estamos haciendo. Necesitamos salir a evangelizar. Necesitamos misioneros. Necesitamos todo eso porque Dios puso en su palabra. Creemos que las iglesias en el campo misionero forman, junto con las congregaciones en los Estados Unidos de América, la iglesia del Señor a la misión de la iglesia. Marcos 16, 15 y 16 dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el mandato de Dios, hermano, que nos manda en su palabra, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. No importa si no podemos ir a las naciones con nuestros vecinos, hermano, podemos empezar. Creo que necesitamos evangelizar, salir a las calles para que, por lo que hemos recibido de gracia, darlo de gracia, hermano. Si usted recibió la salvación que Dios le dio a usted en su vida, también ha quedado de gracia. Dar testimonio cómo el Señor nos llamó de tinieblas a su luz admirable, cómo andábamos, hermanos. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Dar testimonio, Señor, hermanos, a toda criatura, del más chico al más grande. No importa si no le hacen caso, usted está obedeciendo al Señor. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he llamado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor, enseñándole que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? ¿Qué le hemos dicho al hermano, al que no es creyente? Que guarde la palabra de Dios. Necesitamos, hermano, enseñarles que guarden la palabra de Dios. Necesitamos salir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos. Así podemos crecer, crecer espiritualmente, y pues el Señor dice que nos dará una corona, ¿verdad? Conforme a las obras que nosotros estamos haciendo. En Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese, hermanos, necesitamos llevar frutos del Espíritu Santo. Dice que así seremos discípulos del Señor, si llevamos buenos frutos. Pero si llevamos malos frutos, hermanos, no somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No somos discípulos si estamos dando mal testimonio al mundo, hermanos. Esto está grave. Necesitamos un arrepentimiento genuino de parte de Dios, delante de Dios, hermano. Así, a ser discípulos del Señor. Dice en Mateo 10:6-8, dice: si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibís, dar de gracia. Fíjese, hermano, de gracia recibimos, dar de gracia, hermanos. Dice que ir primeramente a las ovejas perdidas de Israel, ir en nuestra casa, hermano. Primero empezar en nuestra casa, hermanos. Si nuestras familias no son convertidos, en el nombre de Jesús van a ser convertidos, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa del Señor, hermano. Si usted la cree, van a ser salvos, hermano, en el nombre de Jesucristo. Títulos descriptivos
de la iglesia. La iglesia recibe algunos títulos que describen su naturaleza y relación con Cristo. Estos los encontramos en la Biblia. Veamos algunos de ellos. El rebaño del Señor en Juan 10:14. Si la iglesia es un rebaño, entonces Jesús es el pastor. La labranza y edificio de Dios. En 1 Corintios 3:9. Si la iglesia es labranza, entonces Jesús lo cultiva. Templo de Dios. En 1 Corintios 3:16. Si la iglesia es el templo, entonces Jesús habita. El cuerpo de Cristo, Efesios 1:22, 23. La esposa de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Se tiene que cumplir con algunos requisitos para pertenecer a una iglesia local. Se debe cumplir con los requisitos que la iglesia ha acostumbrado. De esto tenemos lo siguiente. Primeramente, aceptar a Jesucristo como tu único y salvador personal de tu vida. En Marcos 10:10 y Juan 6:47 se requiere arrepentimiento. En Hechos 23:38, número 3, bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Número 4, congregarse. Hebreos 10:25. Número 5, cumplir con las responsabilidades de doctrina y de la iglesia. Hechos 2:44. Fíjese, se me vino a la mente ahorita estas palabras de que se requiere a aceptar a Jesucristo como su único salvador, arrepentimiento, bautismo, congregarse, cumplir con las responsabilidades. Yo imagino que hay hermanos que están congregándose en la iglesia, pero no se han arrepentido. Van a la iglesia todos los domingos, pero no se han bautizado. Siguen yendo, se congregan, pero no tienen una responsabilidad. Es necesario, hermano. Tal vez a lo mejor todavía no acepta al Señor Jesucristo. Y esto se me vino a la mente, hermanos, que puede pasar en nuestras vidas, en la propia congregación, hermanos. ¿Verdad? Haz de cuenta que no conocemos del Señor Jesucristo, nomás vamos a la iglesia nomás porque sí, porque no sé por qué, cada quien tiene sus razones, pero creo que es necesario aceptar al Señor Jesucristo. Si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único Salvador, acéptalo, arrepiéntete, bautízate. Congregarse, hermanos, cumplir con las responsabilidades de la doctrina de la iglesia, participar en la iglesia, en tantas cosas que hay, hermano, en participar en muchas cosas, hermano, en la iglesia. Responsabilidades y privilegios de los miembros de la iglesia. Hay responsabilidades. Si tú eres miembro de la iglesia, hay responsabilidades y hay privilegios. Como toda entidad, debemos saber lo que establece para todos los que se hieren en ella. Ciertos privilegios, por tanto responsabilidades para todos los miembros bautizados. Se describen los privilegios y las responsabilidades. Si usted es bautizado, hermano, tiene que participar en la iglesia. Participe, ya sea limpiando los baños. Es donde Dios forma al creyente, donde Dios forma nuestro carácter. Ahí, en limpiar los baños, hermano. Te lo digo por experiencia. Yo empecé así y sigo así, hermano, limpiando, y vámonos, porque de agradecimiento, lo hacemos por agradecimiento al Señor. Participar de la Santa Cena, participar de los cultos en el Señor, recibir algunos cargos o funciones específicas, predicar la palabra de Dios, Romanos 9:14, ser redactores de todas las promesas, ser redactores de los dones espirituales, la vida eterna. Responsabilidades, asistencia a todos los cultos. Es una responsabilidad, hermano, de no fallar a los cultos.
de no fallar a los cultos, hermano. Ofrendar. Si usted es miembro de la iglesia, tiene que ofrendar, tiene que diezmar el 10% de nuestras entradas. En Malaquías 3:10, 3:7 y 12. Guardar el testimonio. Dios nos ha llamado para hacer luz, hermano, no para hacer tinieblas, para hacer luz delante de los hombres que no conocen. Entonces, ¿cómo se van a convertir si miran a un hermano que sale de la iglesia? No, es cristiano, pero lo miran diciendo malas palabras, que le dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? Pues mira, si es así, mejor aquí me quedo. Y por eso muchos no entran, hermano. Muchos no entran. Defender la doctrina, 1 de Pedro 3:15. Ya voy a terminar. Vivir en santidad, Hebreos 12:14. Obedecer y respetar a las autoridades de la iglesia. Siempre hay un respeto en los pastores, hermano. Respetar es el principio. Yo digo que una de las cosas más importantes, hermano, bueno, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, pero la autoridad ahí, sabemos que la autoridad es Cristo y todo eso, pero la autoridad ahí pues, es el pastor. Y tenemos que ser obedientes a nuestro pastor. Si nos dice algo, no contestar. Si nos dice esto, no contestar. Sino sí, amén, hermano. Amén, pastor. O hablar con él. Si tenemos un carácter que no podemos, hermano, necesitamos ser sinceros delante de Dios y sinceros delante del pastor. Dice, el pastor, ¿sabe qué? La verdad me molesta, no sé por qué me molesto, perdóname, pero estoy trabajando en esto. Y créame que Dios la ayuda y el pastor le ayuda en su vida. Ser buenos ciudadanos es muy importante, ¿verdad? Ya para terminar, dice, la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, sino que también es una entidad legada en la tierra, y específicamente tiene que estar registrada legalmente y cumplir con todos los requisitos que exigen la ley de este país. De la misma manera, a todos los países de los campos misioneros, que la iglesia tenga personalidad jurídica. Ahorita en estos tiempos, hermanos, sabemos que ya se va a abrir la iglesia, no sé cuándo, pero se va a abrir. Tenemos que respetar las normas, todo lo que tenemos que hacer, el cubrebocas y todo eso, y pues cositas que tenemos que cumplir, hermano, cumplir. Y sabemos que la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Cuide el cuerpo de Cristo, cuide la iglesia, bendiga a su pastor, a los hermanos y más unidad, hermanos, en la iglesia. Bueno, esto fue todo por hoy, hermanos. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Paz de Cristo, hermanos.